que se generan en nuestro país en cuanto al desarrollo y crecimiento económico, obviamente además del crecimiento poblacional, además de tener una claridad respecto a que la ciudad y lo urbano implicaban desarrollo y crecimiento y progreso, mientras que el campo significaba atraso, pues se dan unas dinámicas de migración a la ciudad, principalmente a la Ciudad de México. Para que la ciudad crezca, digamos, para que lo urbano se desarrolle, necesita cuando menos dos elementos principales, dos recursos naturales principales. Necesita tierra y necesita agua. Esta tierra y esta agua la poseían los pueblos originarios. Es importante dimensionar que sobre donde se desarrolla la Ciudad de México no era un espacio vacío, era un espacio en donde históricamente, desde cuando menos inicios de la época colonial, ya existían núcleos de población específicos, que vienen a ser los que hoy día se reivindican como pueblos originarios. Estos pueblos obviamente han pasado por un proceso de adaptación, por un proceso de recomposición, han pasado por un proceso en donde su relación con la ciudad, de manera muy particular, los ha configurado como sujetos específicos. Es decir, si nosotros de repente se crea confusión, porque se dice, a ver, los pueblos indígenas son los pueblos que se encuentran en el sur del país, es decir, están los tzeltzales, tzotziles, tojalabales, o los rarámuri, o los nahuas que se encuentran en Veracruz o en Puebla, o los matlatzicas que se encuentran en el Estado de México, y de repente se ha folclorizado aquellos que son únicamente pueblos indígenas, y se desconoce y se invisibiliza aquellos núcleos de población que han sido impactados por la ciudad y que los ha reconfigurado de manera específica. Digamos, esto es muy importante tenerlo claro, porque incluso hoy día, y precisamente con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, se ha dicho en el discurso de que no existen pueblos en esta zona en donde se va a construir el aeropuerto. Más aún, la Constitución local del Estado de México tiene una ley en materia de derecho y cultura indígena, en donde únicamente enumera a los pueblos indígenas, los que se encuentran en la zona de Toluca, y dice qué pueblos indígenas son y en qué municipios se encuentran, y ahí no aparecen los pueblos que se encuentran en la periferia metropolitana de la Ciudad de México. Me parece que es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque y estoy seguro que ustedes lo saben perfectamente bien, que las sociedades y las culturas pasan por procesos dinámicos, es decir, no son estáticos. Estos núcleos de población que se encuentran en la periferia metropolitana y en toda la metrópoli de la Ciudad de México, podemos encontrar una serie de elementos de carácter no solo histórico, sino antropológico, de que existen cuando menos desde la época colonial y han mantenido una continuidad tanto territorial como poblacional. Entonces me parece que tengamos muy claro esto. Digamos que la ciudad, como les comentaba, necesita tierra y necesita agua. Desde que empieza a crecer la ciudad, desde que se empieza a expandir, se empieza a montar sobre esta tierra y sobre esta agua. Si ustedes recuerdan, hasta 1992, y como parte de los logros que se dan con la Revolución Mexicana, es que se les dota a los pueblos de tierra de propiedad social.
se crean los núcleos agrarios. No únicamente, y esto es bien importante que tengamos en cuenta, no únicamente se les dota a los pueblos, ¿sí? Si nosotros vemos cómo se da este procedimiento para dotar de tierra a la población que existía en el país después de la Revolución Mexicana, en primera instancia se le iba a dotar a los pueblos como parte de la reivindicación que se hacía de las reformas del siglo XIX. Pero como esto operativamente no era muy viable, porque digamos dentro del derecho positivo se tenía que demostrar, los pueblos tenían que demostrar cuánta tierra les habían despojado, porque también había otras personas que no necesariamente pertenecían a un pueblo y que necesitaban tierra. Se decidió no dársela únicamente a los pueblos, sino a aquellas, digamos, que se pusieron normas específicas. 20 personas que argumentaran necesitar tierra para sobrevivir, se les daba tierra. Y se crean los núcleos agrarios. Los habitantes de los pueblos piden tierra, ¿sí? Y se les da tierra regularmente, aun cuando existía la restitución, regularmente se les dio la dotación de tierra. Esta dotación de tierra, y aquí esto es súper importante, porque hoy día se está evidenciando lo problemático que fue, es que se le da a un número determinado de personas constituidas bajo el núcleo agrario. En ese momento, cuando se les da tierra, digamos, había cierta simetría entre la población de los pueblos y los núcleos y los integrantes del núcleo agrario. Conforme pasa el tiempo, obviamente va creciendo la población, va necesitando más tierra, pero digamos que la tierra es finita y la tierra no crece y se empieza a fraccionar. Hasta hasta el 92, la tierra no se podía vender. A partir del 92 la tierra se puede vender. Hasta el 92, digamos, el crecimiento poblacional, la expansión urbana, se da, en el caso del Estado de México, en el primer anillo de conurbación, es decir, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, que si bien ahí no habían pueblos, era parte del lago, digamos, sobre el primer anillo de conurbación se da esta expansión. La tierra, una parte importante de la tierra que se utiliza es sobre la tierra de propiedad social a través de la invasión, a través de, regularmente, de forma ilegal. A partir de la reforma de 1992, cuando ya se permite vender, enajenar la tierra de propiedad social, se da una nueva forma de urbanización a través de la construcción de grandes conjuntos urbanos. Nosotros podemos ver perfectamente en la frontera de Ecatepec, por ejemplo, cómo se han construido miles y miles de casas a través de este método, por conjuntos urbanos. Es decir, en donde una empresa llegó, hizo una planificación, generó estrategias para persuadir a los ejidatarios a que vendieran sus tierras, y esto ha venido provocando que se den conflictos al interior de las comunidades entre los integrantes del núcleo agrario y los habitantes de los pueblos. Esto me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, porque justo una de las justificaciones que ha dado el actual gobierno es que la consulta que realizó en uno de los pueblos fue al pueblo, y no es cierto, no fue al pueblo, fue al núcleo agrario. El núcleo agrario tiene derechos sobre cierta porción de la tierra, sobre la tierra de propiedad social. El pueblo
tiene derecho no a la tierra, o no solo a la tierra, sino al territorio. Me parece que es importante que tengamos claro esto. Por otra parte, los derechos políticos y culturales de los pueblos es el resultado de una serie de luchas históricas que se han dado en nuestro país. Su desconocimiento es algo muy peligroso. Hasta la década de los 80, en esta invisibilización que se hacía de los pueblos, y en particular de los pueblos que se encuentran en la metrópoli de la Ciudad de México, era un desconocimiento por parte de las autoridades, incluso por parte de la misma academia, como sujetos específicos, pueblo, y se les mencionaba, si acaso, como campesinos. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque a partir de los 80s, a finales de los 80s, en los 90s, digamos, en todos los 90 suceden acontecimientos importantes como los 500 años del encuentro de los dos mundos, que provoca una serie de movilizaciones al interior de todo el continente, que en nuestro país hasta el 92 se reconoce como que somos un país pluriétnico y pluricultural, y se reconoce a los pueblos. Ustedes saben perfectamente también cómo en el 94, a través de levantamientos zapatistas, se empiezan a desarrollar una serie de presiones y movilizaciones para el reconocimiento político y cultural de los pueblos. En la Ciudad de México, este impacto, digamos, esta serie de movimientos en torno a los derechos políticos y culturales de los pueblos, va a tener una incidencia muy importante en los pueblos del sur de la ciudad. En estos pueblos, en estas delegaciones, no habían sido afectadas tanto por la urbanización como los pueblos que se encuentran al norte de la Ciudad de México. Delegaciones como Tlalpan, como Milpa Alta, como Tláhuac, se empiezan a organizar los pueblos que estaban ahí, que todavía conservaban su tierra comunal o ejidal, y empiezan a reivindicarse como pueblos. Ellos dicen, a ver, nosotros también somos pueblos, nosotros históricamente hemos estado aquí en términos territoriales y en términos poblacionales. Tenemos una relación, sí, directa con la ciudad, que nos ha reconfigurado de manera específica. E incluso en estas asambleas que se dan en la década de los 90, en estos pueblos de la ciudad, en estas delegaciones del sur, surge el concepto de pueblos originarios. No se reconocen como indígenas, aunque sí su descendencia de ellos. Pero esto tiene una razón: en no reconocerse como indígena por el carácter peyorativo y agresivo que había sido durante, digamos, todo el siglo XX, o cuando menos después del periodo revolucionario. Este tipo de reivindicaciones que se dan en los pueblos del sur de la ciudad provoca que la academia voltee a verlos, provoca que el gobierno de la Ciudad de México empiece a generar una serie de políticas públicas para estos pueblos, y digamos, la cúspide de estos movimientos que se dan en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, es que se les reconoce como sujetos específicos en la Constitución local de la Ciudad de México. Podemos estar de acuerdo o no con cierta política pública que surge de ahí, podríamos estar de acuerdo o no con cómo se les reconoce. Sin embargo, digamos, la Ciudad de México reconoce, y además hace una diferencia muy clara entre los pueblos originarios, es decir, los pueblos que históricamente han estado en su territorio, y aquellos
a los cuales les llama comunidades indígenas residentes, es decir, a los migrantes que han llegado a la Ciudad de México y que se han establecido o han territorializado el lugar de habitación. Pues estos derechos, compañeros, para la zona del Estado de México no existen. Esta frontera político-administrativa que hay entre la Ciudad de México y el Estado de México, y que de manera muy concreta lo podemos ver quienes vivimos en el norte de la ciudad, entre la Gustavo Amadero y entre Ecatepec, entre Tlalnepantla y la Gustavo Amadero, y para ser más específicos, entre el pueblo de Cuautepec y el pueblo de Tlalnepantla, pues o el pueblo de Jalostó, que está en Ecatepec, que digamos la distancia no es mayor a 5 kilómetros, pues el pueblo de Ecatepec, el pueblo de Cuautepec tiene más derechos que el pueblo de Jalostó, aun cuando históricamente han pasado por procesos históricos similares, y lo que los ha reconfigurado como sujetos específicos y con las características específicas es su relación con la ciudad. Entonces, me parece que tengamos muy claro esto, porque a primera vista luego nos venden el discurso de que no son pueblos, de que no hay pueblos, de que han desaparecido. Y solo les voy a dar, para concluir, 3 elementos, ¿sí?, que la misma Constitución, el artículo 2 constitucional lo reconoce. El artículo 2 constitucional dice: se reconocerá como pueblo o comunidad indígena aquellas localidades o poblaciones que mantengan una continuidad desde cuando menos el periodo colonial y que tengan o conserven sus instituciones sociales, políticas, económicas o parte de ellas. Una de las instituciones que mantienen estos pueblos son sus formas de organización política. Estas formas de organización política uno puede encontrarlas, identificarlas a partir de las decisiones que se toman mediante la asamblea. Estas formas de organización política uno las puede distinguir cuando están organizados para la administración, control, mantenimiento de sus sistemas de agua potable, por ejemplo, o de sus panteones, o de sus mayordomías. Estas formas de organización política es una de las instituciones que tienen. Mantienen instituciones de índole cultural, y uno lo puede ver perfectamente justo con lo que representa ser mayordomo, con lo que representa ser fiscal, con lo que representa cooperar para las fiestas comunitarias, para las fiestas patronales, para arreglar tal o cual camino, para digamos, es muy importante que lo tengamos claro. De repente se ha desconocido que no tienen instituciones, que ya son mestizos, que la comunidad es algo que ya pasó de largo con ellos. Entonces me parece que es importante que hagamos la reflexión. Y ahora sí, para terminar, porque me parece bastante ilustrativo este ejemplo. Uno de los pueblos que se encuentran al norte de Ecatepec, que se llama Santo Tomás Chiconautla, hasta los 90 era un pueblo que tenía un núcleo agrario profundamente productivo. Era un pueblo que, a partir de que tenía sus tierras ejidales, tenían riego, producían mucho. Y la población que lo habitaba y los mantenía a un ritmo de vida específico. A partir de los 90, cuando se desarrolla un modelo específico de vivienda, que es a partir de los conjuntos urbanos, se les presiona para que vendan sus tierras y para que la tierra de propiedad social se convirtiera en suelo urbano. Este pueblo, una de las alternativas que se les ofreció
en cuanto a trabajo, en cuanto a condiciones laborales, fue deja